En el vídeo de hoy vamos a modificar y a mejorar nuestra incubadora casera en una pecera para tener un mejor rendimiento. Hace ya algún tiempo hicimos una incubadora casera en una pecera. Si no os acordáis de aquel vídeo os dejo por aquí arriba el enlace. Tuvimos un buen rendimiento, un buen funcionamiento, por lo cual acabó todo en bastante éxito. Después de aquella incubación ya he hecho varias incubaciones más con esta incubadora. La verdad es que siempre me ha ido bastante bien, siempre he tenido bastante buen porcentaje de éxito. Es verdad que en esta última incubación que yo he hecho he notado que el rendimiento ha bajado un poco. Me explico en qué. Si os acordáis, yo tengo un humidificador. En otras incubaciones, como es lógico, echa humedad, pero de vez en cuando, es decir, cuando bajaba un poco la humedad. En esta última he notado que le costaba mucho subir a la humedad, y eso que era solo un 50% los primeros 18 días. Me puse a investigar, me puse a mirarla, me puse a observarla y descubrí uno de los posibles fallos que tiene esta incubadora. Estamos tratando con madera. ¿Qué es lo que pasa con la madera? Que absorbe la humedad. Y ya me he fijado que, por ejemplo, aquí abajo se me estaba bufando la madera. Es decir, la madera absorbe la humedad, por lo cual los huevos no tienen tanta humedad. Y esto tiene que trabajar el doble. Aparte, si os acordáis bien, yo tengo el humidificador en este lado. Al salir la humedad, no llega directamente a los huevos. Primero tiene que dar toda esta vuelta hasta llegar aquí. Y que el ventilador me la distribuya. Por lo cual, vamos a probar algo diferente. Lo primero que vamos a hacer va a ser eliminar la madera de la incubadora. Así que ahora me toca desarmar todo esto. ¡Manos a la obra! Me parece a mí que desmontarla es más complicado que montarla. ¡Ay! ¡Por fin! Bueno, lo primero es que no nos vamos a deshacer de la plataforma de madera. Nunca se sabe si en algún otro momento me puede servir. Bueno chicos, para poder quitarnos la madera lo único que tenemos que hacer es utilizar otro tipo de material. Material que no me vaya a absorber la humedad. En este caso lo que voy a utilizar van a ser perfiles de estantería. Lo único que necesito es eso, los perfiles de estantería. Aquí una tela metálica, que aquí va a ser donde va a ir los casquillos de la bombilla, el ventilador, los tornillos como es lógico. Y le voy a poner unas patitas para que no me raye el cristal de la pecera. Ya veis que lo tengo casi todo montado, lo he hecho así para poder ahorrar un poco de tiempo y que no aburra mucho el vídeo. Entonces, vamos a terminar de montar la última pata. Ya tenemos la base hecha, resistente, estable. Así que ahora lo único que nos queda es enganchar los casquillos, el ventilador, el termostato. Así que vamos a ello. Bueno, al igual que la última vez, tenemos que intentar buscar un punto más o menos céntrico. Para poder sujetarlo, lo que vamos a utilizar van a ser unas varillas con unas tuercas y con una arandela. Esto queda perfecto. Seguimos con el ventilador. Para el ventilador he comprado unas que son más largas, para poder ponerlo más abajo y que distribuya mejor el calor. Vamos a intentar colocarlo lo más céntrico posible. Bueno, ya tengo todo montado. Aquí podemos ver los casquillos de la luz, el ventilador, el sensor y aquí arriba todas las conexiones. No muestro cómo hago las conexiones, pero por una sencilla razón. En otro vídeo ya hice estas mismas conexiones. Aquí arriba os voy a dejar el enlace, ¿vale? Ahorramos un poquito de tiempo y así no aburro mucho. Ya tan solo me queda meterlo en la pecera, enchufarla y vamos a calibrarla. Y una vez calibrada, vamos a meterle huevos nuevos para ver cómo funciona.
Si nos fijamos, ya la tenemos prácticamente calibrada. 38,1. Allí tenemos 37,8. 37,8. 37,7, aunque no llega a verse. No, 37,9. Por lo cual la incubadora está lista para meter los huevos. Después de 21 días podemos hablar de resultados. Como es lógico, en primera instancia ya hemos visto que la cosa salió bien. Os cuento cosillas. Lo primero, cambios que noto yo. Con la otra plataforma, con la de madera, toda esta zona, sobre todo en los últimos días, que era cuando la humedad aumentaba, se me llenaba de agua. Eran todo gotas, de tal manera que incluso el serrín se me ponía chorreando. Con esta plataforma, al estar abierto todo, el aire se comunica mucho mejor y no se me escarcha el agua en las esquinas. Otra gran diferencia que he notado yo con esta nueva plataforma es que con la antigua había una diferencia horaria a la hora de nacer los pollitos muy grande. Por ejemplo, algunos me nacían en el día 19 y otros en el día 22. En cambio, con esta plataforma, no sé por qué, imagino que será por la comunicación del aire, todos me han nacido con un intervalo de un día. Empezaron a picar aproximadamente el día 20, mediados del día 20, y para mediados del día 21 ya estaban todos fuera. Y hablemos de éxito. De todos los huevos que yo meto en la incubadora, tan solo 12 tienen vida dentro. Y de esos 12 me han nacido 10. Es decir, aproximadamente un 80% de éxito. Un 10% más que con la otra plataforma. No es una gran diferencia, pero poco a poco vamos mejorando esta incubadora hasta que lleguemos a intentar el 100% de éxito. Y lo que más me gusta de esta incubación, lo variopinta que me ha salido la parvada. Hay de todos los colores, además unos pollitos preciosos. Si os fijáis, tenemos negros, tenemos aperdizados, tenemos blancos, blanco y marrón, marrón y blanco. Una pasada, estoy súper contento con esta parvada. Si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado ver cómo mejoro la incubadora, si quieres ver cómo hacemos más incubadoras, te animo a que te suscribas a mi canal. No olvides activar la campanita para que cuando suba nuevos vídeos, nuevos tutoriales, te llegue la notificación. Y como no, te agradecería que me regalaras un like. También te voy a dejar en el cajón de descripción el enlace directo a todas mis redes sociales, por si te apetece seguirme o por si te apetece unirte al grupo de Telegram. Muchas gracias y un saludo.